Bienvenidos a Europa al Día. Mi nombre es Alejandra Lloza y estos son nuestros titulares. Estados Unidos y Ucrania acordaron un alto al fuego de 30 días como parte de un esfuerzo diplomático para reducir las tensiones con Rusia y avanzar hacia una solución pacífica. Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, instó a Rusia a aceptar el alto al fuego de 30 días y advirtió que su rechazo evidenciaría quién es el impedimento para la paz. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, llamó a reforzar las capacidades de defensa del bloque en un discurso ante el Parlamento Europeo. La Corte Constitucional de Rumanía ratificó la prohibición de la candidatura de Călin Georgescu, candidato prorruso, en las elecciones presidenciales del 4 de mayo. Estados Unidos y Ucrania han acordado un alto al fuego de 30 días como parte de un esfuerzo diplomático para reducir las tensiones con Rusia y avanzar hacia una solución pacífica. La propuesta negociada en Arabia Saudita incluye compromisos para fortalecer la economía ucraniana y restablecer la cooperación militar y de inteligencia con Washington. El gobierno de Ucrania aceptó una propuesta de Estados Unidos para establecer un alto al fuego durante 30 días, como parte de un esfuerzo diplomático para reducir las hostilidades y buscar una solución a largo plazo al conflicto con Rusia. La iniciativa fue formalizada a través de una declaración conjunta en la que ambos países reafirmaron su compromiso con la estabilidad regional y la seguridad europea. El acuerdo fue negociado durante una reunión en Arabia Saudita, donde también se discutieron medidas para impulsar el sector minero ucraniano. Según el comunicado oficial, Estados Unidos y Ucrania se comprometieron a trabajar en un marco legal para la explotación responsable de recursos minerales críticos, con el objetivo de fortalecer la economía ucraniana y su reconstrucción posguerra. Además, Estados Unidos anunció el levantamiento de la suspensión temporal de su asistencia militar e inteligencia a Ucrania, una medida clave que fortalece el apoyo de Washington en el conflicto. La reunión fue liderada por el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio y el jefe de gabinete del presidente ucraniano Andriy Yermak. El encuentro representa un paso importante en la cooperación bilateral, especialmente tras las tensiones recientes entre el presidente Volodymyr Zelensky y su homólogo Donald Trump, que habían paralizado temporalmente las conversaciones entre ambas naciones. El siguiente paso para la administración de Donald Trump será negociar con Rusia para ver si el país liderado por Vladimir Putin acepta la tregua de 30 días, que significaría el primer gran paso para ponerle fin a la invasión rusa que inició en febrero del 2022. Luego de alcanzar un acuerdo con Ucrania, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, instó desde Jeddah a que Rusia acepte el alto al fuego de 30 días y advirtió que su rechazo evidenciaría quién es el impedimento para la paz. Ucrania está dispuesta a dejar de disparar y empezar a hablar. Ahora dependerá de Rusia decir sí o no. Espero que digan que sí, y si lo hacen, habremos avanzado mucho. Si dicen que no, sabremos cuál es el obstáculo para la paz, declaró Rubio en rueda de prensa junto al consejero de Seguridad Nacional, Mike Waltz. La Casa Blanca calificó la reunión en Jeddah entre las delegaciones de Estados Unidos y Ucrania como positiva y productiva, según la portavoz Caroline Levitt, quien aseguró que el presidente Donald Trump ha sido informado de los avances. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky instó a Washington a presionar a Moscú para que acepte la tregua. Estados Unidos debe convencer a Rusia de hacerlo, afirmó en un mensaje en sus redes sociales tras el acuerdo. Además, el ministro de Exteriores ucraniano, Andriy Sybiga, destacó el tono constructivo de las conversaciones en Arabia Saudita y afirmó que Ucrania sigue comprometida con alcanzar la paz. Francia ha dado un paso más en su apoyo a Ucrania con el anuncio de un nuevo envío de armamento financiado por los intereses generados de los activos rusos congelados. El ministro de Defensa confirmó que 195 millones de euros se destinarán a la compra de material bélico, fortaleciendo la defensa de Kiev frente a Rusia.
Esta iniciativa refuerza el compromiso europeo con Ucrania tras más de 3 años de conflicto. El ministro de Defensa de Francia, Sébastien Lecornu, anunció un nuevo envío de armamento para la defensa de Ucrania, financiado con los intereses generados por los activos rusos congelados en el país desde el inicio de la invasión rusa en febrero del 2022. En una entrevista a Le Tribune, confirmó que se destinarán 195 millones de euros a la compra de material bélico para las fuerzas ucranianas, reforzando el compromiso francés con la defensa de Kiev ante los ataques del Kremlin. Este financiamiento proviene de los ingresos generados por los activos rusos bloqueados en varios países de la Unión Europea, como parte de las sanciones contra Moscú. En el caso de Francia, estos intereses han sido canalizados hacia la adquisición de proyectiles de 55 milímetros y bombas AASM Hammer, armamento de fabricación nacional que será utilizado por los aviones Mirage 2000, ahora en servicio con el ejército ucraniano. Con esta medida, Francia reafirma su postura tanto en la aplicación de sanciones a Rusia como en el respaldo militar a Ucrania, en un contexto donde los aliados europeos buscan reforzar su apoyo a Kiev tras más de 3 años de conflicto. En un esfuerzo por reforzar la defensa nacional, el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, presentó un plan para entrenar a 100.000 voluntarios al año para el 2027. Esta iniciativa busca fortalecer la reserva militar del país y mejorar la preparación ante posibles amenazas. El gobierno ampliará los programas de formación y reincorporará a veteranos de guerra como instructores, consolidando así una estrategia de defensa más sólida y estructurada. El primer ministro polaco Donald Tusk anunció en una rueda de prensa en Varsovia un plan para fortalecer las Fuerzas Armadas del país con el objetivo de entrenar a 100.000 voluntarios anualmente para el 2027. Este proyecto busca crear un ejército de reservistas operativos preparados para actuar en caso de necesidad. Según Tusk, cualquier ciudadano interesado en recibir entrenamiento militar básico podrá inscribirse a más tardar en el 2026. Para ello, el gobierno ampliará la capacidad de formación, incrementando el número de civiles capacitados de los actuales 40.000 a 100.000 por año. Una estrategia clave para alcanzar esta meta será la reincorporación de militares retirados y reservistas, especialmente aquellos que sirvieron en misiones de Irak o Afganistán, a través del programa Segunda Misión. Estos veteranos recibirán formación para convertirse en instructores de los nuevos voluntarios. Tusk subrayó que la experiencia y conocimientos de estos exmilitares será fundamental para el éxito del plan. Actualmente, los ciudadanos polacos entre 18 y 60 años pueden inscribirse voluntariamente en un programa de entrenamiento militar de un mes, con una compensación de aproximadamente 1.500 euros. Quienes deseen continuar en el ejército pueden extender su servicio 11 meses más, accediendo a beneficios fiscales y ventajas como prioridad en el ingreso a universidades o adquisición de viviendas estatales. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, llamó a reforzar las capacidades de defensa del bloque en un discurso ante el Parlamento Europeo. Durante su intervención advirtió que Europa ha vivido bajo la ilusión de la paz, sin reconocer el déficit de seguridad en el que realmente se encontraba. Von der Leyen subrayó que la Unión Europea debe asumir su propia defensa de manera inmediata, sin postergar las decisiones clave para el futuro. Destacó que es urgente incrementar la inversión en defensa para garantizar la seguridad del continente en un contexto global cada vez más inestable. Según la presidenta de la Comisión, durante años la Unión Europea confió excesivamente en la protección de Estados Unidos, lo que llevó a una reducción de su capacidad militar. Ahora, con el orden de seguridad en Europa en transformación, muchas de las expectativas previas sobre estabilidad y alianzas están cambiando. El plan de fortalecimiento de la defensa contempla movilizar hasta 800.000 millones de euros e incluye una flexibilización de las normas fiscales del bloque. Esto permitiría a los países europeos incrementar su gasto en defensa sin incumplir las estrictas reglas financieras de la Unión Europea. Nos vamos a una pausa y regresamos en unos minutos en Europa al Día.
Regresamos en Europa al Día para contarles que la Corte Constitucional de Rumanía ratificó la prohibición de la candidatura de Călin Georgescu, candidato prorruso en las elecciones presidenciales del 4 de mayo, respaldando la decisión de la Oficina Electoral Central. La medida, basada en irregularidades en su postulación y sospechas de injerencia extranjera, ha provocado denuncias de persecución política por parte de Georgescu y sus aliados. Su exclusión profundiza la crisis política en el país en un contexto de crecientes tensiones electorales. La Corte Constitucional de Rumania confirmó este martes la prohibición de la candidatura del prorruso Călin Georgescu en las elecciones presidenciales del 4 de mayo, respaldando así la decisión de la Oficina Electoral Central tomada el pasado 9 de marzo. Según el fallo, Georgescu violó las normas electorales debido a presuntas irregularidades en su postulación. Georgescu reaccionó calificando la medida como un golpe a la democracia y denunció en redes sociales que Rumania y Europa están bajo tiranía. Su aliado político, George Simeon, también rechazó la decisión, argumentando que formaba parte de un supuesto golpe de Estado contra los sectores opositores. Georgescu había dado la sorpresa en la primera vuelta de las elecciones del 24 de noviembre, que posteriormente fueron anuladas por el Tribunal Constitucional debido a irregularidades en la financiación de campañas y sospechas de injerencia rusa. Su estrategia digital, con una fuerte presencia en redes sociales como TikTok, le permitió atraer el apoyo de jóvenes y votantes rurales descontentos con la situación en el país. La líder del Partido Nacionalista POT, Ana María Gavrila, también criticó la decisión de la Oficina Electoral Central, calificándola como una muestra de que Rumania se está convirtiendo en una dictadura. El rechazo de su candidatura se basa en la exigencia constitucional de que los postulantes respeten las leyes y el sistema democrático, algo que Georgescu no habría cumplido en los comicios de noviembre. Además, la Fiscalía rumana lo acusa de 6 delitos, incluyendo acciones contra el orden constitucional. La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, recibió en Roma a su homóloga de Dinamarca, Mette Frederiksen, en un encuentro donde ambas líderes destacaron su coincidencia en temas clave como la lucha contra la migración irregular y la necesidad de encontrar soluciones innovadoras para abordar el problema. Durante la reunión, las mandatarias discutieron asuntos de seguridad europea y euroatlántica, así como la guerra en Ucrania, en el marco de la preparación para el próximo Consejo Europeo programado para el 20 y 21 de marzo, según informó la oficina de Meloni en un comunicado. Ambas jefas de gobierno subrayaron la importancia de la cooperación en la gestión migratoria, un tema central en la agenda de Meloni. La primera ministra italiana aprovechó la ocasión para agradecer a Frederiksen el trabajo conjunto en la búsqueda de estrategias efectivas para controlar la migración irregular. Por su parte, Frederiksen destacó la colaboración fuerte entre Dinamarca e Italia en esta materia y reafirmó su coincidencia con Meloni en la necesidad de reforzar el control fronterizo y repatriar a quienes ingresan de manera irregular y representan un riesgo para la seguridad. Estamos muy alineadas en cuanto a la necesidad de controlar nuestras fronteras y repatriar a las personas que entran en Italia o Dinamarca y cometen delitos o se comportan mal, declaró Frederiksen tras la reunión. España enfrenta una creciente presión en su flanco sur debido a factores geopolíticos y estratégicos que han incrementado la inseguridad en la región, según un análisis publicado por el diario El Mundo. Entre las principales amenazas destacan el auge del terrorismo yihadista en el Sahel, el fortalecimiento de mafias dedicadas a la inmigración ilegal y la creciente influencia de Rusia en África. Uno de los mayores riesgos señalados en el informe es la relación militar entre Argelia y Rusia, que se ha fortalecido con el tiempo. Moscú ha incrementado su cooperación en materia de defensa con el país magrebí, incluyendo la posibilidad de establecer una base militar en la región y la realización de maniobras conjuntas cerca de la frontera con Marruecos. Esta situación representa un desafío estratégico para España y la OTAN, que han incrementado la presencia de buques y submarinos en el Mediterráneo para reforzar la vigilancia. El Sahel, por su parte, se ha convertido en un foco de inestabilidad tras la retirada de tropas europeas de Mali y Burkina Faso.
La creciente presencia de grupos yihadistas, sumada a la intervención de mercenarios rusos como el Afrika Korps, sucesor del grupo Wagner, ha generado un vacío de poder que ha favorecido el tráfico de personas y el fortalecimiento de redes criminales dedicadas a la inmigración ilegal. Ante este escenario, España ha intensificado sus esfuerzos diplomáticos en la OTAN y la Unión Europea para que la seguridad en el sur sea una prioridad. Sin embargo, la postura de la administración de Donald Trump y su relación con Marruecos y Argelia tendrá un papel clave para definir el futuro de la estabilidad en la región. Nos vamos a una pausa, regresamos en unos minutos en Europa al Día. Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, arremetió contra el gobierno de Pedro Sánchez, acusándolo de estar más enfocado en su supervivencia política que en las dificultades económicas que enfrentan los ciudadanos españoles. Además, Feijóo afirmó que Sánchez es el presidente menos fiable de Europa y cuestionó su capacidad para contribuir al fortalecimiento de la Unión Europea debido a su debilidad parlamentaria y su obsesión por mantenerse en el poder. Los españoles no llegan a fin de mes y el único objetivo del gobierno es llegar al final de la legislatura. No hay otro. Mirad, mientras el mundo vive una encrucijada, España tiene al frente al presidente menos fiable de Europa. ¿Cómo vamos a trabajar en el fortalecimiento de la Unión con el presidente menos fiable como consecuencia de su debilidad parlamentaria, de su debilidad de principios y de su debilidad enfermiza por el poder? ¿Cómo vamos a hacernos respetar fuera si no se respeta ni a sí mismo, lo incumple todo y dice que ahora mandan las minorías en el país? ¿Cómo se va a decir en la Unión Europea que tenemos que tener una política migratoria firme cuando estamos desmantelando el control de fronteras y las políticas de extranjería e inmigración? Antes de despedirnos y para obtener más información, escaneen el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. No se olviden que estamos en grupotvl.com, síganos también en Twitch como TVL Est, escúchenos a través de Spotify como TVL en español y sigan nuestra señal en vivo en nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrarnos como TVL en español. La semana que viene los esperamos con más información en Europa al Día.